Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 49 del libro de desafíos matemáticos de quinto grado. El título es La ruta de los cerros. Consigna: organízate con 2 compañeros más para participar y ganar la ruta de los cerros. ¿Y esto de qué se tratará? Pues vamos a ver. Todos los equipos deben iniciar su recorrido en el Cerro La Guadalupana y terminarlo en el Cerro Prieto. Me gustaría saber quién le pone los nombres a los cerros, porque eso de Cerro Prieto se oye muy feo. El desafío consiste en describir una ruta que incluya 5 de los 7 cerros que se observan en el mapa y con la que se recorra la mayor cantidad de kilómetros posible. Y aquí tenemos el mapa. Y hay 7 cerros. Son los que tienen triangulitos. Aquí está el Cerro San Andrés. Aquí está el Cerro Prieto. Aquí está Cerro El Guacal. Aquí está el Cerro Pelón. Antes tenía pelo, pero lo pelaron. Y acá tenemos el Cerro Vicente Barrancas. Ahí debe haber muchas barrancas. El Cerro La Catedral. Y el Cerro La Guadalupana. 7 cerros. Pero todos deben iniciar el recorrido en el Cerro La Guadalupana, que está aquí. Y van a terminar el recorrido en el Cerro Prieto, que está acá. Pero deben tocar 5 cerros y tratar de que se recorra la mayor cantidad de kilómetros posible. ¿Y cómo vamos a saber cuántos kilómetros se recorren? Pues para eso tenemos aquí abajo una escala que va de 0 a 10 kilómetros. A la mitad pues son 5 kilómetros y nuevamente tiene una división a la mitad entre el 0 y el 5 que serían 2 kilómetros y medio. A ese tipo de escala se le llama escala gráfica, porque mediante un gráfico nos representa la equivalencia de los kilómetros en ese tramo. Si elegimos 5 cerros al azar, seguramente habrá otro que elija una ruta más larga y nos van a ganar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la ruta más larga donde se recorran más kilómetros? Ya que eso sería lo primero que tenemos que hacer. Y recuerda que tenemos que empezar en el Cerro La Guadalupana. ¿Cómo escogerías tú los cerros a los cuales tendrías que dirigirte para recorrer la mayor cantidad de kilómetros? Piénsalo por unos segundos. ¿Escogerías, por ejemplo, ir primero al Cerro Pelón? Yo no, porque está muy cerca. ¿O irías al Cerro El Guacal? A ver si adentro del Guacal hay fruta. Yo no lo escogería porque también está muy cerca. Buscaría cuál de los otros 6 cerros está más lejos de la Guadalupana. Observa bien el mapa. A simple vista se puede saber cuál es. ¿Ya lo ubicaste? ¿Ya lo tienes? Pues si estás viendo lo mismo que yo, habrás elegido ir al Cerro San Andrés. Es el que está más lejos. Así que esa sería la primera estrategia para empezar a elegir los cerros de tal manera que recorra la mayor cantidad de kilómetros. Y ya que estoy en el Cerro San Andrés, ¿a dónde te irías tú? Piénsalo por un momento, elige un cerro el que tú consideres y regresas a verificar si coincide con el que te voy a decir yo. Bien, tiempo suficiente para pensar. Saliendo del Cerro de San Andrés, el lugar más lejano, el cerro más lejano es el Cerro Vicente Barrancas. Es el que le queda más lejos, por lo tanto debemos elegir ese para poder recorrer la mayor distancia posible. Y ahora, ya que estamos ahí, ¿hacia dónde debo ir también para recorrer la mayor distancia posible? Toma en cuenta que es la última parada, ya que para la siguiente tenemos que llegar al Cerro Prieto. ¿Cuál seleccionarías tú a continuación? Bien, espero que hayas pensado lo suficiente. Aquí tenemos 2 posibles candidatos, ya que no podemos elegir Cerro Prieto, porque para allá va al final. Y si elegimos la catedral estaría muy cerca. ¿Cuál de esos 2 elegiste entonces? ¿El Guacal
o el Cerro Pelón? Pues debiste haber elegido el Cerro Pelón. ¿Por qué? Porque es el que queda más lejos del Cerro Prieto. Así que el último recorrido sería hacia el Cerro Prieto. Y listo. Ya tenemos el recorrido que vamos a hacer. Ya tocamos 5 cerros. Y recorrimos 4 distancias que tenemos que medir. Y aquí viene lo difícil. Hay 2 formas de resolver esto. La primera, que es la que se espera que hagas ya que estás en quinto de primaria, es que utilices esta escala gráfica que tenemos ahí. La vas a reproducir, la vas a calcar. Si tienes papel albanene sería excelente. Yo utilicé un albanene para poderla calcar, reproducir, pero no una vez. Yo la reproduje como si fuera una reglita que le iba aumentando piezas y piezas y piezas. Así hasta llegar a un cierto número que me pareció satisfactorio para poder utilizarla como si fuera una regla, como si fueras a medir. Así que primero te voy a mostrar lo que hice para poder generar una escala que nos permita efectuar la medición entre cada cerro y saber cuántos kilómetros recorrió. Ya que con esta escala, desde aquí hasta acá, sabemos que son 10 kilómetros. Entonces si está hasta este tamaño, serían 20, y aquí serían 30, y aquí 40, 50, 60, 70, y así podemos calcular esas distancias. Te voy a mostrar entonces la escala que yo hice. Pero antes de que se te ocurra hacer este rayadero que yo hice en el libro, mejor lo borro. Espero que hayas memorizado la ruta que debemos seguir, porque esa es la que más kilómetros genera. Observa bien esta pequeña escala. Esta es la que tienes que reproducir. Ya sea que lo calques con una hoja blanca o consigas papel albanene, que es el mejor para esto, y la copies una y otra vez, una junto a otra, para generar una regla como esta. Observa que no es nada profesional, simplemente tracé esas líneas con una regla y luego empecé a medir sobre esta escala, calcándolo. Y una vez que lo había calcado, lo recorría y volvía a calcar otra vez encima para que me quedaran 2, y luego 3, y luego 4, y luego 5, 6, 7, 8, 9 veces la copié y me quedó una regla que ya me dice cuántos kilómetros mide donde la ponga. Tal vez alcances a notar aquí que es papel albanene, está sobre el libro y se transparenta el libro, porque es papel transparente. Observa que la escala original quedó aquí, y luego la volví a copiar aquí, y ya llegué hasta 20 kilómetros, la volví a copiar y llegué a 30 kilómetros, la volví a copiar y llegué a 40. Yo la iluminé de esta manera, con lápiz, y le puse los numeritos con pluma, y listo. Ahora hay que medir la ruta. Y una vez que se tiene esa escala para medir, comenzamos las mediciones. Y la primera medición va a ser desde el Cerro La Guadalupana hasta el Cerro San Andrés. Tenemos que medir esa distancia con nuestra escala gráfica. Así que si no la tienes todavía, te recomiendo que aquí le pongas pausa, o inclusive cierres el video, apagues la computadora y primero elabores tu escala para poder hacer las mediciones. Y si ya la tienes lista, entonces proseguimos. Al colocar mi escala entre estos 2 cerros, el Cerro San Andrés y la Guadalupana, aunque aquí se tapó el nombre, podemos ver que va desde 0 hasta 50. Así que podemos decir que esta distancia es de 50 kilómetros, porque recuerda que la escala está en kilómetros. Pero vamos a moverla para poder verla con más precisión. Magia. Hasta parecen postales. Ahora sí podemos ver claramente la distancia entre los 2 cerros. Con mi escala, rápidamente veo que son 50 kilómetros. Vamos a notar entonces que la primera distancia que hemos medido es de 50 kilómetros. Y ahora vamos con la segunda distancia, que sería desde el Cerro San Andrés hasta el Cerro Vicente Barrancas. Y utilizando nuestra escala, obtenemos esta imagen. Observa que mi escala me indica que la distancia que hay entre esos 2 cerros es de 75 kilómetros. De 0 a 75. Así que vamos a anotar esa distancia sobre esta línea. 75 kilómetros. Vamos por la distancia número 3. Y esa va a ir
desde el Cerro Vicente Barrancas, que es donde estamos, hasta el Cerro Pelón. Y cuando colocamos nuestra escala sobre esta distancia, podemos ver claramente que son 65 kilómetros. Es importante que tú también tengas tu escala para que se la muestres a tu maestro y le digas cómo lo hiciste. Aquí lo estás viendo porque te estoy apoyando, pero haz el intento tú también. Anotamos estos 65 kilómetros en esa distancia y ya nada más falta la última. La cuarta distancia recorriendo los 5 cerros. Y va desde el Cerro Pelón hasta el Cerro Prieto. ¡Ah, qué nombrecitos les ponen a los cerros! Te sugiero que en los comentarios me dejes 2 nombres para cambiarles a estos 2 cerros esos nombres tan feos que les pusieron. Pero no le vayas a poner Cerro Güero y Cerro Greñudo, porque sale lo mismo. Pero esta última, quiero que lo intentes hacer tú. Con tu propia escala, intenta medir esa última distancia para tener ya el total de kilómetros recorridos. Bien, vamos a ver entonces si llegaste a la misma conclusión que yo. Al colocar nuestra escala entre Cerro Pelón y Cerro Prieto, tenemos que va desde 0 hasta 35. Así que tenemos 35 kilómetros. Y esa cantidad la tenemos que anotar en nuestro mapa. Y si tú también encontraste que eran 35 kilómetros, muy bien. Esa es la distancia que hay entre Cerro Pelón y Cerro Prieto. Y para tener la cantidad de kilómetros nada más los sumamos. Sumando las 4 cantidades tenemos 225 kilómetros. Nadie va a superar esa cantidad de kilómetros. Pero antes de poner cómo quedaría la redacción de este recorrido, te voy a mostrar la otra forma en que se pudo haber resuelto este desafío. Observa lo siguiente. Esto es muy interesante. Si medimos la escala que está en el libro, ahí abajito de donde dice Michoacán, podemos ver que mide exactamente 1.6 centímetros o 16 milímetros, como lo quieras ver. Así que 1.6 centímetros medidos en las distancias equivale a 10 kilómetros. Esto está en la escala. Podemos utilizar también una regla. ¿Y entonces qué deberíamos haber hecho? Pues medir cada una de las distancias, pero con regla. Y entonces primero mediríamos desde el Cerro La Guadalupana hasta el Cerro San Andrés con regla. Y podemos ver que la distancia son 8 centímetros. Cerro San Andrés, Cerro Guadalupana. Anotamos la primera distancia, 8 centímetros, y vamos por la segunda, del Cerro San Andrés hasta Cerro Vicente Barrancas. Y la distancia que vamos a obtener son 12 centímetros. Anotamos también esa distancia, 12 centímetros. Y vamos con la tercera, de Vicente Barrancas a Cerro Pelón. Y a esa distancia la vamos a tomar como 10.5, 10 y medio. 10.5 centímetros. Y la última distancia de Cerro Pelón a Cerro Prieto. Y nos da 5 y medio, 5.5. Anotamos 5.5 centímetros. Ya tenemos todas las medidas. Ahora hay que sumarlas. Y al sumar todas estas medidas, obtenemos 36.0. Es decir, en total tenemos 36 centímetros de distancia. Pero ahora, ¿cómo la convertimos a kilómetros? Al medir la escala, obtuvimos que 1.6 centímetros equivalen a 10 kilómetros. Y al medir las distancias entre los cerros, nos dio una distancia de 36 centímetros. ¿Cómo vamos a saber a cuántos kilómetros equivale? Pues tendríamos que ver primero cuántas veces cabe 1.6 en 36. Es decir, cuántas veces tengo el 1.6 al medir 36 centímetros. Y eso se resuelve con una división. Vamos a repartir los 36 centímetros entre el 1.6. Eliminamos primero el punto decimal y agregamos un 0 para realizar la división. Y tenemos 2 por 16, 32 para 36, 4, se baja el 0. 2 por 16, 32 para 48. Y debo agregar punto decimal para continuar la división. Punto arriba, punto abajo. Se baja el 0 y tengo 80 entre 16. Y eso da a 5 y sobra 0. ¿Y qué significa esto? Que tengo 22.5 veces el 1.6 en los 36 centímetros. Y como cada 1.6 centímetros equivale a 10 kilómetros, voy a multiplicar por 10. Y nos da 225.
kilómetros. Esta es la respuesta que se obtiene cuando medimos con regla. Y al anotar la respuesta aquí, observamos que es la misma respuesta que obtuvimos anteriormente. Más precisión no se puede. Superen eso. Y con esto terminamos este desafío. Ahí te dejo la descripción de la ruta que se tuvo que seguir para acumular el mayor número de kilómetros. Si te fue de utilidad, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal, recomiéndame con tus amigos y nos vemos en el próximo desafío.